en esta charla. Esta va a ser es la primera de una serie de pláticas que vamos a tener, en las cuales nosotros pues vamos a estar haciéndoles partícipe de ciertos comentarios, de ciertas prácticas que nosotros recomendamos para la instalación de los productos, así como también platicarles sobre las líneas de productos que estamos manejando. Me presento, digo, lo pueden ver ahí en la primera lámina, pero soy Mario Montiel, soy parte del departamento técnico de Thermotec, y el tema que me toca el día de hoy platicar con ustedes, pues es el tema de sistemas acrílicos impermeables. Me gustaría que por favor, si ustedes, como ustedes lo crean más conveniente, si gustan y tienen alguna duda en paralelo a cómo se vaya realizando la charla, quieren hacer alguna pregunta, con mucho gusto, a través del chat, también a través, si gustan abrir su micrófono, para aquellos que tengan micrófono disponible, también con mucho gusto lo podemos hacer. Y si no, bueno, pues si no al final de la charla, pues también podemos tener unos minutos, una sesión de preguntas y respuestas, y con mucho gusto intentaré ser lo más claro posible en cualquiera de las respuestas. Pues bueno, pues vamos a dar inicio. En la siguiente lámina, ustedes van a poder ver lo que es el programa de la plática. Vamos a platicar rápidamente sobre qué son los antecedentes. Esto es nada más meramente un breviario cultural muy rápido. ¿Qué es la impermeabilización? Vamos a platicar un poquito sobre los tipos de superficies. Vamos a hablar sobre los productos de los sistemas acrílicos. Vamos a hablar rápidamente sobre el aislamiento y certificaciones, ya que este es un tema que nos atañe a todos aquellos que estemos participando en los temas de impermeabilización del segmento del interés social, del interés medio. Vamos a ver algunas recomendaciones en la instalación de sistemas en concreto, y también vamos a ver un poco de recomendaciones en instalaciones sobre superficies de metal. Finalmente, bueno, pues vamos a ver rendimientos, datos importantes y las conclusiones. Y en esta parte de las conclusiones, pues bueno, si ustedes así lo desean, pues tendremos algunos minutos para que ustedes puedan externar algún tipo de duda. Sin más preámbulo, pues bueno, vamos a iniciar. Dentro de los antecedentes, ¿y por qué lo pongo de esta manera? Creo que siempre es importante saber en dónde estamos parados al día de hoy y cuáles son las tecnologías con las que hoy contamos. Si se dan cuenta en esta línea de tiempo que les menciono, partimos en el siglo XVII, cuando aparecen los primeros impermeabilizantes, aquellos que todavía en algunas regiones del país llegan a ser nombradas, ¿no? Yo creo que algunos de ustedes, o a lo mejor todos, han llegado a escuchar aquello de que, pues, si mezclas baba de nopal con o baba de maguey, y las revuelves con cal y agua y todo este tipo de cosas, bueno, pues puedes obtener un impermeabilizante. Realmente ese es un tipo de impermeabilizante prehispánico, el cual a lo mejor en su momento funcionó. Obviamente todas estas tecnologías van avanzando, van siendo más efectivas, van siendo más fáciles de instalar, pero sobre todo también nos ofrecen unos años de garantía o un tiempo de vida útil mucho más amplio. Entonces, así pues vemos el primer recorrido, el primer tipo de impermeabilizante que aparece, bueno, pues fueron los asfaltos. Esto en la época de la Revolución Industrial, cuando se empieza a refinar el petróleo, pues tenemos un subproducto que es el asfalto. Y pues nos ayuda a hacer las primeras impermeabilizaciones. Así seguimos avanzando y llegamos al siglo XX, donde en el siglo XX aparecen los impermeabilizantes acrílicos ya un poco más avanzados. Aun cuando en el siglo XIX aparecieron los primeros impermeabilizantes acrílicos, en el siglo XX es donde toman más auge y se potencializan, ya que sus tecnologías pues ya son más avanzadas. Empezamos a tener años de vida útil mucho más amplios, mucho más grandes, con películas más resistentes, y bueno, pues de aquí del siglo XX al siglo XXI se crean otras tecnologías de aplicación en frío que son sumamente sustentables, sobre todo ahora que estamos en este tema
del aporte hacia la ecología, de ya no destruir más este planeta. Entonces, estas tecnologías ya se basan en ser más amigables con el medio ambiente. Muy bien, pues dicho esto, entonces vamos a entrar en tema. Vamos a empezar por el por qué tenemos que impermeabilizar. El principal enemigo de cualquier inmueble, de cualquier tipo de construcción, es el disolvente universal, que es el agua. Puede ser que no sea un ataque masivo, es decir, un ataque directo o en el momento sobre las superficies, pero conforme va pasando el tiempo, este elemento empieza a dañar las estructuras. Nosotros tenemos y debemos tomar en cuenta que la mayoría de nuestras construcciones se hacen en concreto, y no por nada el concreto es el material más usado en el mundo. Entonces, para temas de construcción. Entonces, este concreto es muy bueno a la resistencia, pero no tiene ese potencial de poderlo hacer completamente impermeable al agua. Entonces, por tanto, nosotros requerimos protegerlo. Hay muchas veces que cuando se diseña un concreto, que cuando se toman en cuenta ciertas consideraciones, nosotros lo podemos hacer un poco más durable, pero eso no nos exime de que en algún momento lo tengamos que impermeabilizar, y esta impermeabilización preferentemente debe ser desde el principio para que su tiempo de vida corra a la par o de la mano del impermeabilizante que estamos utilizando. ¿Por qué además tenemos que proteger estas superficies de concreto? Porque tenemos otro factor, y es la siguiente imagen que ustedes ven en pantalla, que es el acero de refuerzo. Si nosotros no protegemos este acero de refuerzo, o sea, si no protegemos el concreto y el agua llega a hacer contacto con el acero de refuerzo, entonces vamos a empezar con un proceso de oxidación. Este proceso de oxidación, el óxido como tal es expansivo. Entonces, por tanto, cuando se empieza a llevar a cabo el proceso de oxidación, vamos a empezar a ver cómo nuestra estructura empieza a reventar. Aquí un ejemplo que siempre pongo es, yo creo que la mayoría de ustedes han llegado a entrar y ver una casa de una planta, y que la parte interna de algunas habitaciones se puedan estar cayendo ya a pedazos y que dejen ver el acero de refuerzo. Cuando esto sucede es precisamente porque ya estamos teniendo un daño estructural debido al paso de la humedad. Obviamente, hay que considerar también que ese defecto puede ser por un mal diseño constructivo, pero considerando que nuestro diseño fuera el adecuado y que ya es una casa con bastante tiempo de antigüedad, entonces el proceso se debe a una mala impermeabilización. Por eso es que nosotros debemos de proteger correctamente un inmueble, ya sea en la parte horizontal, que son los techos, a través de un impermeabilizante, o en la parte vertical a través de una pintura. Si nosotros no hacemos esto, pues, y lo dejamos como se le conoce coloquialmente en obra gris o en obra negra, pues probablemente vamos a empezar a tener problemas a cierto plazo. El siguiente punto, y como consecuencia de una mala impermeabilización, pues nos vamos a encontrar lo que vemos en estas imágenes. Si se dan cuenta, en la primera imagen, en la imagen superior, es precisamente parte de este fenómeno donde se está desprendiendo el acabado interior. Cuando nada más se desprende el acabado interior, pues digo, a lo mejor muchos pensarán o dirán, pues solo lo reparo y ya. El problema no es nada más estar reparando. El problema es que poco a poco se le está generando un daño a la superficie de concreto y lo estamos viendo reflejado en el acabado. Por eso es importante que nosotros recurramos a una impermeabilización adecuada. En la segunda imagen, ustedes pueden ver cómo un mal tratamiento de una superficie también nos puede llevar al deterioro. En esta imagen es drástica porque se nota que hay fisuras y grietas que no fueron tratadas de forma adecuada. Pasó la humedad de gran manera a tal grado de que se están formando hongos y moho en una de las esquinas. Aquí, aparte de tener problemas de filtración y que deben ser reparados, si este espacio, este cuarto recámara fuera un espacio cerrado, pues también tendríamos ya problemas a la salud, porque al final el moho es un elemento que daña los pulmones del ser humano. Entonces, por tanto, también debemos de protegerlo de eso. Adicional,
Cada vez que nosotros impermeabilicemos, nosotros estamos generando una protección que va a ser principalmente contra el paso de la humedad, pero también lo estamos ayudando a evitar degradación por elementos naturales, es decir, bueno, no naturales, sino elementos como el clima, sí, elementos como la contaminación, elementos abrasivos, a todos aquellos que se encuentran en las zonas costeras, pues cada vez que sopla el viento puede llevar arena, y esa arena puede funcionar como una lima, y eso nos puede generar un daño en nuestra superficie. Entonces, este impermeabilizante no nada más hay que verlo de cierta manera como el que nos va a proteger del paso del agua, ¿no? También tiene otros ciertos beneficios que vienen implícitos en el uso y en la aplicación de un correcto sistema impermeable. Entonces, en cuanto a cubiertas se refiere, en esta imagen lo que yo les quiero transmitir es, existen infinidad de diseños de techos. Los techos pueden ser tan caprichosos como sea la imaginación de quien los diseña. Pero normalmente nosotros nos vamos a enfocar en cubiertas planas, que es lo que particularmente más predomina. No quiere decir que las otras no existan, pero si lo viéramos en un porcentaje, quizá las formas más extrañas son las menos tradicionales. Normalmente todos los inmuebles cuentan con un techo plano o con una ligera pendiente. También yo creo que en segundo punto serían los techos a dos aguas, y estos serían los que nos darían, bueno, un tipo de impermeabilización un poco distinta, pero al final, si nosotros partimos del proceso de hacer una cubierta o hacer una protección o aplicación de un sistema impermeable en una cubierta plana, pues podemos seguir ese mismo procedimiento. Ahí en este texto ustedes pueden ver todo el tipo de cubiertas que nosotros nos podemos encontrar. ¿Qué es lo importante y lo resaltable de este listado? Que no todas, particularmente cuando llegamos, siempre y cuando sean de concreto, el tratamiento va a ser muy similar. A partir de que son techos de lámina, a partir de que puedan ser cubiertas de fibrocemento, con aislamiento térmico, tendremos que hacer ciertas consideraciones particulares para para hacer este tipo de tratamientos, para que no tengamos las fallas que, bueno, que a veces comúnmente se llegan a tener. En esta presentación vamos a ver más adelante la aplicación sobre láminas metálicas, y esta sería muy aplicable a láminas de fibrocemento. Las cubiertas de aislamiento térmico, pues bueno, ¿qué les puedo decir de ellas? Normalmente deben de tener una protección extra, es decir, ¿a qué me refiero con una protección extra? Nunca vamos a impermeabilizar directo sobre un aislamiento térmico que sea del tipo placa. Es decir, por ejemplo, un poliuretano extruido, un poliestireno expandido. Ese tipo de materiales siempre deberán llevar un firme de mortero o de concreto de mínimo 4 centímetros para que lo pueda proteger. El aislamiento térmico es muy bueno como elemento aislante, pero también es muy malo como elemento impermeable. Si este material entra en contacto con el intemperismo y con el agua, pues rápidamente se empiezan a deteriorar. Cosa, y por qué algunos de los que estén en contacto con el poliuretano espreado dirán, ¿por qué no lo mencionó? El poliuretano espreado es el único elemento aislante al cual sí podemos impermeabilizar directo, pero ¿cuál es la condición? Que debemos de hacer y debemos esperar cierto tiempo para hacer ese tratamiento, ya que el poliuretano espreado, bueno, al final surge de la combinación de dos resinas, y estas dos resinas provocan una expansión. Esa expansión al final, cuando ya alcanzó su punto máximo, empieza a endurecer, pero empiezan a segregar un exceso, un sobrante de esa pequeña resina, y eso nos puede generar un desmolde. Entonces, por eso tenemos que esperar al momento de hacer la instalación. Otra de las cuestiones importantes, bueno, pues son los trabajos de reimpermeabilización y de mantenimiento. Hay que diferenciarlos como son, por eso están separados. La reimpermeabilización es aquella donde nosotros vamos a retirar todo el sistema que esté colocado y vamos a poner uno nuevo, y tendríamos que hacer consideraciones de colocación de uno nuevo. En el caso de mantenimiento, como puede suceder cuando se tiene un material prefabricado colocado como sistema impermeable,
bueno, ahí nada más tendríamos que revisar si este sistema no está filtrando. Eso es sumamente importante, por favor anótenlo. Siempre que vayamos a hacer trabajos sobre sistemas de mantos prefabricados, debemos revisar que no haya filtración. Si hay filtración, para nuestra mala suerte, los mantos prefabricados forman barrera de vapor. Al formar esa barrera de vapor no van a permitir que la humedad escape y por tanto siempre vamos a tener un ciclo intermedio entre el sustrato y el manto prefabricado y eso nos puede generar problemas. ¿Qué va a suceder? Que a veces que el cliente espera que con la capa impermeable se proteja, pero si ya hay problemas que anteceden a esa impermeabilización vieja, pues nos vamos a encontrar con que el impermeabilizante que estamos colocando en la parte superficial como nuevo no va a ser suficiente para protegerlo. En ese sentido, tenemos que hacer un análisis, observar perfectamente las condiciones de la obra. Y finalmente, en este sentido, como recubrimiento lo podemos usar en pretiles, lo podemos utilizar en ductos de aire acondicionado, siempre y cuando este ducto de aire acondicionado solo tenga o conduzca flujos fríos, es decir, el fluido sea frío. Si tiene un fluido caliente, no se lo recomendaría porque lo que va a suceder es que puede empezar a ampollar al sistema impermeable. Las tejas de barro también se pueden, tejas de barro o tejas de cemento también se pueden recubrir como un elemento protector para la teja, más no como un sistema que nos vaya a eliminar la impermeabilización. Hay que recordar que las tejas de barro van sobrepuestas, van una sobre otra. Las tejas de cemento van unidas una junto a otra. Entonces, esos espacios que pueden quedar entre las tejas, ¿no? O que una teja esté rota, no la vamos a alcanzar a recuperar o no vamos a alcanzar a protegerla con una simple capa de impermeabilizante. Tendríamos que hacer un proceso un poquito más elaborado para poderlo proteger. Entonces, por eso es que solo se utiliza como recubrimiento. No es una recomendación como una impermeabilización per se. Y finalmente, el fibrocemento. ¿Cuál es la diferencia con las cubiertas que les menciono anteriormente de láminas de fibrocemento? Es que el fibrocemento como tal, hay unas láminas que son completamente planas, a las que me refiero en la mención anterior, son las que son tipo acanaladas. Estas que son completamente planas, luego tienen esa tendencia a que las dejan, o sea, bueno, más bien se colocan juntas, pero esas uniones no son reparadas de forma adecuada y eso nos ocasiona un problema. Entonces, hay que tener cuidado, hay que tener consideraciones especiales sobre ciertos sistemas y en este caso, cuando exista alguna duda, cuando haya algo que a lo mejor nunca lo hayamos visto y requeramos una segunda opinión, con mucho gusto el Departamento Técnico de Thermotec está a sus órdenes para poderlos apoyar en ese sentido. Ahora bien, vamos a hablar sobre los tipos de impermeabilizantes, ya que existen una gran variedad. Nosotros aquí intentamos hacer una clasificación muy general. Probablemente me podrán decir, bueno, es que ¿dónde queda tal o cuál impermeabilizante es? Bueno, aquí estamos agrupándolos por base, es decir, por base química. Para iniciar, bueno, tenemos los asfálticos. Estos asfálticos pueden ser de aplicación en frío o en caliente. Los de aplicación en frío son los más comúnmente usados, ya los de aplicación en caliente van en desuso, están obsoletos, porque ya muchas regulaciones ya no los consideran por el grado de contaminación que pueden generar. En cambio, los de aplicación en frío no generan contaminación precisamente por su forma de aplicar. Cosa importante cuando se utilizan este tipo de materiales, siempre deben ser recubiertos. Durante muchos años, yo he escuchado a algunos colegas, a algunos instaladores que consideran que poner solamente el impermeabilizante asfáltico sobre la superficie es suficiente y no es cierto. Desgraciadamente no lo es así porque este tipo de impermeabilizantes, al ser base asfalto, tienden a degradarse con los rayos del sol. Entonces, forzosamente requerimos protegerlos. Y para la protección, pues podemos usar acrílicos bajo un sistema especial o podemos utilizar una pintura de aluminio, que es la que nos va a ayudar a recubrirlo. Tenemos cualquiera de esas dos opciones.
Después tenemos los mantos prefabricados, que estos mantos son sumamente versátiles, son uno de los materiales probablemente en el segmento de la impermeabilización que son de los más durables, de los más resistentes, y sobre todo tienen una gran particularidad. A diferencia de cualquier material de aplicación en líquido, estos no pueden ser adulterados. Estos ya vienen hechos en un cierto tamaño, tanto de largo como de ancho, y eso ya es inamovible. Lo que tenemos que considerar son los rendimientos prácticos que debemos estar usando, eso es muy importante, y aquí se requiere una mano de obra pues que tenga experiencia, sobre todo por el uso del soplete y que tenemos que estar usando una navaja para cortar este material para hacer la colocación. Después entramos a los materiales que nos atañe el día de hoy, de los cuales vamos a platicar, que son los bases resinas. Estos productos, pues bueno, pueden ser estireno acrílicos, 100% acrílicos, pueden ser híbridos o pueden tener características de adiciones especiales, como son aquellos que son fibratados, como aquellos que tienen caucho, etcétera. Estos materiales son los más usados, probablemente, sobre todo en el tema de hágalo usted mismo. Todos intentamos en algún momento hacer una impermeabilización de nuestras casas o pintar. Entonces, estos materiales del tipo acrílico son los que nos ayudan en ese sentido. ¿Cuál es el inconveniente? Que desgraciadamente, y eso lo digo y somos parte de la cultura latina, tenemos una falta de afecto hacia la lectura. Entonces, por tanto, lo que menos hacemos es leer las instrucciones. Y estos materiales son tan nobles que funcionan aun cuando a veces no los aplicamos bien. Pero lo importante en estos materiales y para que tengan un desempeño adecuado y nos den los años necesarios o por lo cuales los estamos comprando, es la parte de la aplicación, la cual la veremos más adelante. En últimas fechas, ya en tiempos más de mayor avance en la tecnología, contamos con productos bases siloxanos, que son impermeabilizantes de muy alto nivel, alta resistencia, sobre todo al tema de los encharcamientos, y todos aquellos que hayan aplicado un acrílico y que hayan tenido algún problema con un encharcamiento sabrán de lo que les hablo. Estos productos bases siloxanos son los que nos ayudan a impermeabilizar áreas que tienen muchos detalles. Son sumamente resistentes, son muy buenos en ese sentido. Obviamente, pues con respecto a los anteriores, pues el precio es un poco más alto. Y finalmente tenemos sistemas de poliuretanos y poliureas. Estos productos son excelentes impermeabilizantes, pero tienen una característica particular. Este tipo de productos van muy enfocados al segmento de la resistencia a la abrasión. No quiere decir que nosotros no los podamos usar para impermeabilizar un techo, no para nada, se puede. El problema es que el costo-beneficio va a ser muy alto porque gracias a que son materiales que resisten mucho más tránsito vehicular, preferentemente deberían estar destinados hacia elementos donde vamos a tener este tipo de abrasión. Pero insisto, si alguien lo quiere instalar en un techo, no hay ningún problema, funcionan también muy bien. Pasemos al segmento de los productos. En la parte de los productos vamos a iniciar con los impermeabilizantes tradicionales. Estos impermeabilizantes tradicionales están elaborados a base de una resina estireno acrílica. Como lo vimos en la lámina anterior, existen varios tipos de resinas. Esta resina estireno acrílica está, en el caso de los productos de Thermotec, está enfocada hacia productos de hasta 7 años de vida útil. Es decir, partimos de los de 3 hasta los de 7. Ahora, aquí podrán encontrarse con una situación, me podrán decir, bueno, es que aquí a lo mejor yo no conocía esta línea que me mencionas que se llama Obras, esa cubeta blanca. Yo solo conozco la línea de colores, la línea del Thermotec Imper, del doble acción, del Max 7. Bueno, les comento, particularmente la línea Obras está enfocada hacia el segmento directo del interés social. Es producto que va enfocado a ponerse en obra directamente, no es un producto que esté a la venta en ferreterías, en puntos de venta, es un producto que solo va directamente hacia la obra. En cambio, los otros, los que son de las cubetas, por llamarlas así más bonitas, las cubetas coloridas, son aquellos que podemos encontrar en cualquier ferretería, en cualquier punto de venta de materiales, ya sean pinturas o impermeabilizantes,
Esto al ser una línea más profesional. Ahora, ¿qué sucede? No quiere decir que un producto y otro sea diferente. Técnicamente nuestros productos funcionan igual. Si en un Thermotec cobra 5 años, yo te estoy ofreciendo 5 años de vida útil y al igual que en un doble acción. ¿Cuál es la diferencia? Que normalmente los materiales de la línea Obras son ya, como les decía, destinados a ciertos convenios, a ciertos tratos con constructoras que son las que consumen estos productos. Por eso es que la cubeta es un poco, pues un poquito más, ¿cómo llamarla? Más simple. Me preguntan aquí, Víctor Oviedo, ¿los base poliuretanos y poliureas sirven para impermeabilizar escalones de edificios con escaleras expuestas a la intemperie? Sí, por supuesto, sí se pueden usar. Es un proceso el que hay que seguir, sobre todo en el tema de la preparación de la superficie, porque así como son de efectivos, todos los materiales requerimos una preparación de superficie, pues, adecuada al tipo de producto para que tengamos la suficiente sujeción al tipo de sustrato. Entonces, pero de que se puede, se puede. No pasa absolutamente nada, se puede hacer un tratamiento. Entonces, volviendo al tema de los tradicionales estirenacrílicos, ¿cuáles son sus características? Este es el primero, este es el producto del que se parte, del que se tiene en la historia. Este tipo de productos llevan una tela de refuerzo, siempre tendrán la necesidad de una tela de refuerzo en la totalidad de la superficie. Esta tela de refuerzo puede ser una tela sencilla o puede ser una tela reforzada, dependerá específicamente del tamaño de superficie que estemos trabajando. Esto es muy importante. Va a haber ciertas notas que voy a ir mencionando que por favor les pido que las tengan en mente, que las guarden, porque es muy importante eso, la definición o cómo vamos a decidir nosotros qué tela vamos a utilizar estará en función del tamaño de la superficie. Como lo dice ahí, estos productos siempre van a requerir una tela a toda la superficie. Estos son los productos, digamos que originales, los iniciales. Después vamos a pasar a los productos fibratados. Estos materiales también tienen que ver con una resina estirena acrílica, pero estos productos ya integran una fibra de refuerzo. Esta fibra de refuerzo lo que hace técnicamente es sustituir a la tela sencilla y cuando nosotros aplicamos las dos capas de impermeabilizante en sentido cruzado, lo que hacen es un entretejido que nos ayuda a que podamos hacer esa simulación de que tenemos una tela sencilla. Por eso es que, si ustedes ven el tercer punto, estos materiales solo se recomiendan hasta losas menores de 90 metros cuadrados sin tela, es decir, solo llevan la tela de refuerzo en puntos críticos, pero ojo, es hasta 90 metros cuadrados. Después de 90 metros cuadrados, siempre requerirán una tela y esta tela, por el tamaño de superficie, siempre tendrá que ser una tela reforzada. Entonces, aquí ya tenemos dos datos. En los materiales anteriores, tradicionales, la definición del tipo de tela nos lo iba a dar el tamaño de superficie. Acá lo clarificamos un poco más porque nos damos cuenta que hasta losas de 90 metros cuadrados podremos utilizar tela sencilla o utilizar materiales fibratados sin tela, y todo aquello que tenga que ser superior a 90 metros cuadrados requerirá una tela de refuerzo. Ahora, una de las preguntas que normalmente nos hacen en ese sentido es ¿por qué se requiere una tela de refuerzo? La tela de refuerzo dentro de los sistemas impermeables solo tienen la participación en la contención de los movimientos térmico-estructurales. Esos movimientos térmico-estructurales que se dan en el proceso del día a noche, cuando por el día tenemos una temperatura alta y probablemente en la noche baja, hace que las losas se expandan y se contraigan. Ese movimiento, con el paso del tiempo, puede llegar a generar un rompimiento en la película impermeable. Entonces, por tanto, entre más grande sea la superficie, nosotros requeriremos ponerle una tela para que soporte este cambio térmico estructural. Después,
pasamos a productos de la categoría, bueno, pasamos a un producto de la categoría 100% acrílico, que es el producto de 10 años, el Thermotec Max 10. Este material es un material del tipo tradicional, es decir, requiere una tela de refuerzo en la superficie, en toda la superficie, dependerá el tamaño, según lo que hemos visto anteriormente, y su tiempo de vida útil será de 10 años una vez colocado. ¿Por qué hacemos este salto de las resinas estirena acrílicas a las resinas 100% acrílicas? Porque entre más años de garantía ofrezcamos en los productos, pues vamos a necesitar una resina que nos dé mejores propiedades, sobre todo al tema del paso del tiempo. Entonces, por eso es que normalmente en los productos de mayor tiempo de vida útil tendremos una resina 100% acrílica. Otro de los productos que aquí podemos ver es uno de la categoría que se le conoce como celulares. ¿Por qué celulares? Este producto en particular tiene la característica de que una de sus materias primas tiene ciertas propiedades de aislamiento térmico físico, porque a partir de este momento que les estoy mencionando el aislamiento, los que ya nos conocen, los que han visto nuestros envases, me podrán decir, oye, es que todos tus productos o la gran mayoría de tus productos dicen que son aislamiento térmico. Sí, nada más que aquí voy a aprovechar para poder dividirlos y poder explicar algo que vamos a ver un poquito más adelante a más detalle. Los aislamientos térmicos pueden ser del tipo físico, es decir, cuando nosotros ponemos una barrera, o podemos tener aislamientos que son a través de un fenómeno óptico, como son los productos en color blanco. En ese momento, cuando lo que pasa con la mayoría de los impermeabilizantes es que es un fenómeno óptico cuando es en color blanco, reflejan los rayos solares. En cambio, cuando nosotros ponemos un aislamiento físico, como son particularmente las placas de aislamiento, pues lo que hacemos es que ese elemento nos evite el paso de calor hacia el otro lado. Este producto, este acrílico celular, el Thermotec vive 5 años. Gracias a una materia prima que contiene, le ayuda a que haga este fenómeno. Ojo, no es comparativo contra una placa de aislamiento, porque al final el aislamiento térmico físico depende del espesor del material que se está colocando, pero aquí hay una gran diferencia con respecto a otros sistemas. Este producto nos va a ayudar en una combinación entre una parte del aislamiento térmico físico y otra parte del aislamiento óptico en color blanco. Entonces, por tanto, vamos a tener un producto altamente eficiente en cuanto a la disminución de temperatura. Como pueden ver ahí, este producto se puede colocar en losas de hasta 90 metros cuadrados sin la necesidad de tela, es decir, solo reforzar puntos críticos. Todo arriba de 90 metros cuadrados debe llevar una tela de refuerzo en toda la superficie. Si se dan cuenta, el número mágico van a ser los 90 metros cuadrados. Siempre lo debemos de tener bien presente para que nosotros podamos hacer nuestros cálculos de qué tipo de tela vamos a usar y más adelante veremos los rendimientos, que es la parte que complementa el uso de una tela o de la colocación de puntos críticos. Otra línea de nuestros productos. Aquí ya tenemos una gama de productos de, pues digamos, más reciente lanzamiento, pero también con desempeños un poco diferentes. Y aquí ya hay una mezcla. Si se pueden dar cuenta, puede haber productos 100% acrílicos o pueden existir productos estirena acrílicos. ¿Por qué les coloco la frase especiales? Porque son productos que están diseñados para hacer particularmente alguna cosa o que están constituidos de alguna forma en especial. Por ejemplo, tenemos productos híbridos. Yo creo que muchos, los que estén más familiarizados con el tema de los impermeabilizantes de este tipo, han escuchado mucho a últimas fechas el tema de productos híbridos. Son aquellos que mezclan una resina acrílica con una de poliuretano. Entonces, ¿esto en qué nos ayuda? ¿En qué nos beneficia? Que vamos a tener un poco más de resistencia a los encharcamientos. No quiere decir que ya sean infalibles. Siempre que haya una resina acrílica de por medio, siempre habrá un probable problema con encharcamientos a largo plazo. Esto incluso está determinado y dictaminado en una norma que aplica para todos los impermeabilizantes. Entonces, por tanto, siempre lo ideal será
que nuestras superficies sean lo más planas posibles, libres de encharcamiento, con una buena pendiente. Entonces, pero este producto nos va a ayudar a que sea un poquito más resistente, en el sentido de que, bueno, si tenemos por ahí algunos charquillos pequeños y que no nos afecta en una manera grave, y que saldría más caro el tener que repararlos si son pequeños, pues bueno, este producto es más eficiente en ese sentido. Pueden ver ahí en otro producto, la línea Thermotec Pro para poliuretano. Estos materiales, tanto el Pro 5 como el Pro 3, son materiales con una fuerza adherente mucho más alta, ya que van enfocados a ser aplicados sobre superficies de poliuretano espreado. Este tipo de superficies, como les mencionaba, segregan una resina o un subproducto de la reacción de expansión, y entonces nos pueden llegar a generar problemas de adherencia. Bueno, este producto nos ayuda, nos facilita la instalación en ese tipo de sistemas. Los modificados con SBS, este tipo de materiales como es el Vive Más, nos va a ayudar a tener un mayor potencial de elongación y de resistencia a la tensión. Esto sobre todo en superficies que están expuestas a mucho movimiento. Esa es una de las particularidades de este tipo de productos. Y hay otro que nos podemos encontrar son aquellos con adiciones con caucho, como es el Impertraffic. Siempre uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los impermeabilizantes acrílicos es que no están diseñados para superficie de tráfico. Desgraciadamente siempre se confunde que hacer una impermeabilización y después usar ese techo como espacio para la mascota, como tendedero, pues el impermeabilizante va a funcionar por los 7, 10, 15, 20 años a los que se haya comprometido el fabricante. Pero en este caso, cuando nosotros tenemos ese tipo de superficies, sí debemos de pensar en productos que nos den un poco más de resistencia, y en este caso tenemos el Impertraffic. Los impermeabilizantes acrílicos fuera del Impertraffic están diseñados para soportar el tránsito peatonal ligero. En el caso del Impertraffic es de ligero a medio, siempre y cuando nada más sea peatonal, nada es vehicular, simplemente es peatonal. Entonces, este producto, por precisamente esta adición de caucho, lo que nos ayuda es que ese caucho nos ayuda a absorber el fenómeno de la abrasión y por tanto nos da un mayor límite de resistencia. Después, siguiendo con esta característica, o bueno, más bien con esta muestra de productos 100% acrílicos especiales, pues nos encontramos con estos dos. El primero es un producto, ¿cómo llamarlo? Bastante bueno. La situación es que su proceso o para lo que está diseñado es lo complicado de explicar, porque este producto no es como el fenómeno óptico de la reflectancia solar que nosotros podemos comparar, que nosotros podemos comparar simplemente tocando una superficie en color rojo contra una superficie en color blanco y veremos cuál es más caliente. En el caso de este producto, el GreenTech, nos ayuda a hacer una conversión de los NOx, que son contaminantes, que se encuentran particularmente como subproducto en todas las ciudades que tengan este tipo de problemas de contaminación. ¿Cuál es la situación? Que no es un fenómeno que nosotros podamos observar. Este fenómeno solo se puede medir en ciertos equipos, en cierto equipo especial, pero este producto nosotros contamos con las cartas y los estudios que lo respaldan en cuanto al tema de la conversión. Ahora, no quiere decir que porque nosotros lo pongamos sobre nuestra casa vamos a tener ya toda el área purificada, no. Este producto lo que hace es que toma estos contaminantes de todo el espacio de aire que hay, los va convirtiendo, y para que haya una mayor eficiencia, pues sí se requiere que otros inmuebles aledaños vayan siguiendo el mismo método de impermeabilización para que sea más perceptible, ¿no? Entonces, otro de sus beneficios es que elimina las bacterias de forma física. ¿Cómo es este proceso? Y me refiero a bacterias, no confundir ahorita que estamos desgraciadamente en pandemia con los virus, nada que ver. Las bacterias son diferentes, entonces estas bacterias en cuanto entran en contacto con la superficie, físicamente esta bacteria es aniquilada y por tanto deja de vivir, ¿no?
Entonces, es otro de los beneficios que tenemos con este tipo de materiales. Y ya aquí, finalmente, dentro de estos productos, antes de pasar a este, voy a contestar una pregunta. Me dicen, ¿dónde puedo encontrar el Impertraffic? Este producto Impertraffic se puede, con cualquiera de nuestros distribuidores, lo pueden conseguir. A veces no lo tienen ahí físicamente, pero si ustedes entran en contacto con el distribuidor, ellos pueden platicar con nosotros para que se los hagamos llegar. Ahora, sí sería bueno que a lo mejor nos dijeran la zona para en un momento dado, pues poder decirles más o menos quiénes son nuestros distribuidores en esa zona. Luego me preguntan, ¿el Impertraffic se puede aplicar sobre un acrílico convencional? Sí, incluso todos los acrílicos son, bueno, más bien ya en fase seca, la mayoría de los acrílicos son compatibles entre sí. Héctor, probablemente ahí puedes entrar en contacto con MN del Golfo y ahí podrías encontrar este producto. Entonces, esa sería una de los distribuidores en la zona. Perdón. Entonces, en Puebla, híjole, ahí me agarras un poquito en curva. Déjenme investigarlo y si quieren ponemos ahorita algún tipo de link donde nosotros puedan ver nuestros distribuidores en las diversas zonas. Algunos me lo sé, algunos no me lo sé, entonces ahora sí que no crean que es grosería, sino más bien es no conocerlos a todos. Pero si quieren ahorita, si al final de la plática les hacemos este pequeño link. O también una de las cosas que pueden hacer es entrar a nuestra página www.thermotec.com.mx y ahí pueden revisar nuestros distribuidores en las diversas zonas. Ahí también me preguntaba, bueno, estaba con la del Impertraffic sobre acrílico convencional. Sí, sí se puede, solo que obviamente siempre debemos de tener las consideraciones adecuadas cuando vamos a hacer una instalación. Ahorita más adelante vamos a ver estas consideraciones para que queden bastante claras, eso espero. Y si no, pues con mucho gusto, si hay alguna duda en ese sentido, pues en ese momento lo platicamos. Me preguntan, ¿es recomendable instalar piso cerámico sobre un acrílico tradicional? Bueno, teóricamente no, pero prácticamente a veces no pasa nada. ¿Cuál es el problema? Cuando nosotros colocamos un acrílico sobre una superficie a la cual le vamos a poner un piso cerámico, hay que recordar que el piso cerámico se va a anclar sobre esta pequeña película de impermeabilizante. Y si el sustrato donde estamos anclando este impermeabilizante no está en buenas condiciones o no hicimos un buen tratamiento, esta pequeña película de impermeabilizante se va a desprender y al momento de que se desprenda se va a separar con todo y el cerámico. Por eso nosotros cuando tenemos que hacer ese tipo de impermeabilizaciones, recomendamos más un manto prefabricado del tipo arenado, porque ahí lo que estamos haciendo, el asfalto, al momento de que se funde y entra en contacto con la superficie, tenemos más adherencia, hay un perfil de anclaje mucho más alto. En cambio, con el acrílico puede suceder alguna deficiencia en el sustrato y pues obviamente le van a echar la culpa al impermeabilizante que no hubo una buena adherencia con el cerámico. Entonces, no es por tema de resistencia, la resistencia al final de cuentas por centímetro cuadrado pues la va a dar, no tiene tanto problema, pero es más direccionado hacia la parte de la adherencia. Entonces, hay que tener mucho cuidado. La respuesta sería no lo hagamos porque nos podemos meter en un problema y esto va a estar en función del tamaño de área que estemos trabajando. Entonces, yo le recomendaría que mejor, si esa es la necesidad de impermeabilizar y poner encima un cerámico, mejor poner un manto prefabricado del tipo arenado y hacer la consideración de que solo para tener una buena adherencia, utilizar un pegazulejo piso sobre piso. Ese es mínimo, no podemos utilizar un pegazulejo convencional porque también su fuerza adherente es un poco menor. ¿Sí? Entonces, ingeniero Pérez, espero con esto contestar a su pregunta. Para nosotros es más importante de esta manera. Entonces, bueno, refiriéndonos al producto de rápido secado.
Cuando nosotros empezamos a tener problemas, sobre todo en las zonas donde hay un alto nivel de lluvia o que hay temporadas en las que llueve mucho, uno también, volviendo al tema latino, y qué pena que lo tenga que mencionar así, pero pues es parte de nosotros, ¿no? No estamos acostumbrados nosotros a impermeabilizar en época de secas, sino normalmente queremos impermeabilizar en época de lluvias cuando empezamos a ver que tenemos una gotera. Entonces, ¿qué sucede? Que la gran mayoría de los impermeabilizantes que hoy en día se encuentran en el mercado no están hechos para que sean aplicados bajo esas condiciones. Entonces, ¿qué sucede? Que siempre tenemos que esperar por lo menos de 24 a 48 horas a que la losa seque, a revisar que no haya problemas de humedad atrapada, para así poder garantizar que no haya un problema posterior de burbujeo en la superficie. Este producto que ustedes están viendo en pantalla, el Vive Más Fast, es un producto de rápido secado que por sus características, primero no requiere primer. Es un producto que ya lo podemos colocar directo sobre la superficie. Las consideraciones de rendimiento son igual que cualquiera de los anteriores. Hasta losas de 90 metros cuadrados no requieren tela de refuerzo. En losas superiores a 90 metros cuadrados siempre requerirán una tela de refuerzo y será la reforzada. Pero no requiere primer, esa es una parte importante. Segunda, se puede aplicar en superficies húmedas, pero mucho cuidado con esta terminología de húmedas, no confundirlo con áreas encharcadas, porque a veces cuando nos acercamos a un cliente resulta que subes a su techo y está lleno de agua y dice, no, pues esa es una superficie húmeda. Ahí hay una confusión. Entonces, húmeda es que superficialmente no tenga agua encharcada. Si nosotros llegamos a encontrar ese fenómeno en un techo, bueno, pues tendremos que barrer perfectamente la superficie, esperar a que seque superficialmente y entonces podemos aplicar. Aquí lo que no nos va a afectar es la probabilidad de que haya humedad atrapada, porque este producto en su proceso de secado va a permitir que esta agua se escape, que esta agua en forma de vapor pueda permear hacia el exterior, pero ya no pueda regresar. Ahora, el tiempo de secado de este material es aproximadamente de 60 minutos. Esto dependerá un poquito de las condiciones ambientales, es decir, entre más frío, ustedes saben, todos los productos que tengan que ver con secado a base de evaporación, pues tardarán un poco más. Pero particularmente andaremos en los 60 minutos. Esa es una de las partes más importantes. Cualquiera de los impermeabilizantes que hoy en día existen en el mercado del tipo acrílico, su tiempo de secado ronda alrededor de las 2 horas. Esto en condiciones, o sea, si hablamos de condiciones soleadas, todos secan muy rápido, pero cuando hablamos de condiciones de temperatura un poco más baja o por efecto de que esté nublado, este producto en 60 minutos está seco. ¿Qué nos garantiza? Que no vamos a tener el problema de que si nos vuelve a llover posterior a esos 60 minutos, el material vaya a sufrir algún daño. Este producto es de alto desempeño en ese sentido, entonces ustedes lo pueden probar, es un material de condiciones excelentes, sobre todo para estas épocas que se avecinan cuando empecemos a tener lluvia. Y finalmente, en esta sección, pues bueno, nos vamos a encontrar nuestros complementos. Esta parte de complementos que son tan importantes, que son necesarios, porque ya hace algunos años yo he escuchado algunos, y en este tipo de pláticas que nos comentan, es que los primarios y el cemento plástico son una necedad de los fabricantes por querer vender más. No, créanme que no. Conforme ha avanzado la tecnología, bueno, pues también se han modificado muchas cosas y sobre todo los sistemas constructivos. Entonces, los sistemas constructivos nos han llevado a necesitar otro tipo de productos complementarios para lograr una correcta adherencia. Es decir, al final un primer o sello, su única función dentro del sistema impermeable es provocar una adherencia, generar un puente adherente entre sustrato e impermeabilizante. Mientras tanto, el cemento plástico pues tiene la función de resanar grietas y fisuras. Esto es muy importante porque esas pequeñas fisuras que hoy las vemos y pasamos y decimos no va a pasar nada. Si estamos en alguna zona donde sea sísmica, por ejemplo, esa fisura mañana se va a hacer más grande y entonces va a debilitar
el impermeabilizante y probablemente tengamos una filtración. Por eso es importante resanarla con este cemento plástico para que sea contenido ese pequeño movimiento que se llega a tener. Este cemento plástico lo podemos encontrar en dos versiones. Tenemos el cemento plástico que viene en cubeta o en galón, o también podemos encontrar el Cellacrylic, que es el que viene en cartucho. Estos dos productos funcionan excelente para esta parte, para este segmento de resane de grietas y fisuras, pero sobre todo el Cellacrylic nos va a beneficiar en la cuestión de que es un producto que se puede colocar con pistola, está hecho para calafatearse, o sea, de forma en la que podamos calafatear. Y finalmente nuestras telas de refuerzo. Estas telas de refuerzo, que es un refuerzo sencillo o un refuerzo doble, y el cual ya vimos cuál es la toma de decisión para elegir una u otra. Muy bien, con esta parte llegamos al final, a la parte final de los productos. Vamos a hablar rapidísimo del tema del aislamiento térmico para intentar poderlo explicar un poco más a fondo, y después ya veremos la parte de la instalación. Entonces, en la reflectancia solar, como les decía, esto es un fenómeno óptico. Estas dos normas, o bueno, más bien estos dos fenómenos, quien más lo solicita es el Infonavit. Entonces, solo hay que entender cuál aplica a los impermeabilizantes y cuál no necesariamente aplica a los impermeabilizantes. Reflectancia solar es aquella, como les decía, que es la capacidad del producto en color blanco para reflejar los rayos solares. Normalmente se refleja alrededor del 85%, y el otro 15% que queda atrapado en la superficie, se pierde por otro fenómeno que se llama emisividad térmica. Entonces, bueno, así logramos nosotros los famosos techos fríos. Superficies que, aunque nosotros estemos a 40 grados ambientales, si nosotros llegamos, los tocamos con la mano o los medimos con un termómetro, nos podemos encontrar que esa temperatura de contacto puede estar alrededor de 4 o 5 grados por debajo de la temperatura ambiente, porque el blanco al final termina reflejando todo. Entonces, en este caso, las dos normas que aplican para este tipo de productos es la NMX E450, que es la que habla de la calidad de los impermeabilizantes. Es importante que ustedes, cuando se refieran a un impermeabilizante, puedan revisar esta parte. Aquellos productos que hoy en día están certificados, pues puede ser, nos denota que cumplen con la calidad mínima indispensable. Y por otro lado, el tema de la norma U125, que es la que habla sobre el fenómeno óptico. Este par de normas son las que están descritas por el Infonavit para todos los proyectos de impermeabilización, o como en el manual del Infonavit lo llaman, el recubrimiento altamente reflectivo para techos. En cambio, el tema de la conductividad térmica, como les mencionaba, es un fenómeno de aislamiento físico, es decir, nosotros forzosamente necesitamos poner una barrera de un producto que tenga ciertas condiciones que no permita el paso del calor. Y este fenómeno siempre estará dado por el espesor del material que estamos usando. Por ejemplo, si se dan cuenta, los que conozcan de aislamientos térmicos, el aislamiento en menor espesor que se vende es de media pulgada y de ahí para arriba, ¿no? Dependiendo la eficacia de cada uno de los aislamientos, pues habrá diferentes espesores, ¿no? Para este tipo de productos se aplica la NOM 018, pero ojo, esto es para aislamientos térmicos, no para sistemas impermeables. Esa es una gran confusión que ha venido desde muchos años atrás, desde que aparecieron estas normas y que el Infonavit las adoptó, genera ciertas confusiones. Entonces hay que tenerlas muy presentes, cuál aplica para impermeabilizantes y cuál aplica para aislamientos. Dicho esto, pues vamos a pasar a la parte de la instalación. En esta parte de la instalación, pues bueno, vamos a iniciar con la parte de concreto. Si se dan cuenta, podríamos llamarlo que es una losa en perfectas condiciones. Todos quisiéramos, cuando nos dedicamos al trabajo de la impermeabilización, recibir una losa con estas características, pero pues desgraciadamente no es así, no la recibimos de esta manera. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros recibimos algo como esto, ¿no? Esto es lo que normalmente nos llega, y esto es sobre lo que hay que trabajar. Entonces, el tema de la limpieza es sumamente importante, pero una cosa que debemos verificar es que también esta losa tenga las condiciones adecuadas. Estas condiciones adecuadas son
que tengan una buena nivelación, es decir, que tengamos pendiente. No podemos tener superficies completamente planas porque entonces vamos a tener áreas de estancamiento y eso nos va a generar problemas hacia los sistemas acrílicos. Todos los sistemas acrílicos, del nombre que ustedes les quieran poner, todos son susceptibles al estancamiento. Está especificado dentro de la norma cuál es su nivel de resistencia. Entonces, por tanto, por eso es que son productos que están diseñados para no permitir el paso de la humedad, ¿sí? Pero esta agua, cuando les cae en la superficie, debe ser redireccionada hacia los desagües o bajantes que podamos tener. Y otro de los puntos a consideración, como ya lo mencioné, son los desagües. ¿Qué pasa con los desagües, sobre todo en las casas de nueva construcción? Que muchas veces estos desagües quedan por encima del nivel de la losa y por tanto tenemos ahí un problema de formación de charco en esa esquina particularmente o en ese centro. Entonces, por tanto, tenemos que revisar que estén en condiciones adecuadas. Entonces, nosotros, y esto es rapidísimo, esto es una pequeña recomendación técnica. Cuando nosotros tenemos un concreto, sobre todo en el momento, voy a hablar particularmente en obras nuevas. Cuando nosotros tenemos una losa que el concreto con el cual se está construyendo puede tener ciertos defectos, nos vamos a encontrar con este fenómeno que técnicamente se llama segregación, pero pues digamos, si lo vemos de una manera coloquial, es que todos los sólidos se vayan al fondo, es decir, que este material se precipite al fondo y nos deje una pequeña cáscara en la superficie. Esa cáscara de cemento, cuando nosotros le aplicamos el sistema impermeable, pues va a tener una mala adherencia y se puede llegar a desprender porque no está adherida sobre un concreto sano, sino está adherido sobre una cascarita. Esto pasa mucho cuando se hacen lechadas, cuando se hacen trabajos de renivelación que no están correctamente hechos. Entonces, esto lo tenemos de tener con cuidado. Y otra de las recomendaciones que nosotros hacemos para aquellos que estén acostumbrados y que les guste estar teniendo una referencia, existen estas pequeñas tablas que ha desarrollado el ICRI, que son unas como pastillitas, y estas pastillitas tienen superficialmente los diseños de cada uno de los anclajes o de los diseños superficiales de los elementos constructivos. Estas se enumeran del 1 al 10. Entonces, normalmente cuando nosotros vamos a instalar sobre una superficie, si usáramos estas tablitas, deberíamos estar referenciados entre el 2 y el 4 para un impermeabilizante acrílico. Ahora sí, vamos a continuar con esta parte. Entonces, nosotros tenemos que hacer la limpieza, tenemos una obra nueva y en esta obra nueva, bueno, pues nos vamos a encontrar que solo tenemos que retirar todo aquello que nos hayan dejado ahí como rezago de otro tipo de recubrimiento, como son las áreas perimetrales, toda esa sobrante de mezcla, lo tenemos que retirar, después tenemos que barrer. Y cuando se trata de mantenimientos de obra o de reimpermeabilizaciones, en la imagen superior pueden ver cómo se retira todo el impermeabilizante para hacer una reimpermeabilización y en la parte inferior podemos ver cómo se hace para un sistema asfáltico. Siempre aquí, por ejemplo, y sobre todo en el tema de los asfaltos, siempre será recomendable que utilicemos primers concentrados, es decir, nuestro Thermotec sello tapa azul, que se puede diluir hasta 3:1, pero en este caso lo podríamos diluir 2:1 o 1:1. Podemos jugar con esa concentración para que tengamos un mayor poder adherente sustrato contra impermeabilizante. Porque si nosotros no buscamos la forma de contrarrestar esos sobrantes que quedan del asfalto, pues tendríamos que raspar a totalidad la superficie, pues sabemos que eso es imposible. Me preguntan, ¿nos proporcionará la grabación? La grabación de este curso, si no estoy mal en el entendido, estará disponible en nuestra página. Creo que ahí la podrán ver una vez que esta termine y sea publicada. En el caso, me preguntan, ¿dónde conseguimos estas tablas? Ustedes pueden entrar a cualquier buscador en internet y poner ICRI
y en la sección de la tienda, en la tienda en la parte de compras, ahí pueden buscarlas y ahí las solicitan. Son los chips CSP, y bueno, pues ahí ya les ponen, ahí ya les dicen cuánto valen. Desconozco a ciencia cierta cuánto cuestan al día de hoy. Lo que sí sé es que son de importación, no se hacen en México, vienen forzosamente de Estados Unidos. Entonces, este sería el procedimiento tanto de limpieza, tanto para obra nueva como para mantenimiento o reimpermeabilización. Una vez hecho esto y hablando un poquito más de obra nueva, bueno, pues tenemos que revisar nuestra nivelación. La norma constructiva en México indica que debemos de tener mínimo un 2% de pendiente. Esto con el fin de garantizar que el agua fluya correctamente hacia los desagües. En caso de que no lo tengamos, bueno, pues podemos recurrir a ciertos métodos que pueden ser como morteros de nivelación. Obviamente cuando son morteros de preparación en sitio, debemos tener cuidado de que nuestra preparación, sobre todo la relación de cemento, sea la adecuada. Esto para no dejar superficies polvosas, porque entonces nos enfrentaríamos a un problema mayor en ese sentido. Y podemos utilizar morteros que ya vienen preparados, que simplemente se les agrega agua y con eso vamos a lograr ya están ahora sí que físicamente preparados para eso, solo hay que agregarles agua y con eso conseguimos la nivelación de nuestra superficie. Después, el tema de los desagües. Este tema es muy importante por lo que les decía, si no contamos con un desagüe adecuado para el tamaño de losa en el que estamos trabajando, pues vamos a tener un lugar en un momento de lluvia fuerte donde se estanque, donde haya una alta estanqueidad y esto nos va a ocasionar problemas. Hay que revisarlos, hay que revisarlos y verificar que estos tengan la pendiente esté correctamente direccionada hacia ese desagüe. Después, una vez hecho esto, vamos a iniciar con la aplicación. A la pregunta que me hacen, ese dato, en la página se pueden registrar, ahí van a estar recibiendo información con respecto a lo que estemos haciendo en cuanto a capacitaciones y que tengan acceso a esta información. Bueno, continuando con el tema de la aplicación. Entonces, nosotros tenemos lo de la izquierda y queremos llegar a lo de la derecha, es decir, una superficie perfectamente impermeabilizada. Para lograr esto, vamos a necesitar hacer 3 pasos. Primero, la imprimación, después el resanado de grietas y fisuras y finalmente el refuerzo de los puntos críticos. Entonces, para hacer la imprimación, nosotros tenemos, ya como lo vieron, tenemos 2 tipos de primers, uno que es el tapa roja que nos rinde de 60 a 70 metros cuadrados, ya viene listo para usarse, solo es necesario abrir el envase, mezclarlo alrededor de 2-3 minutos y entonces podemos aplicar. Y segundo, tenemos un sellador concentrado que, como les decía, se puede diluir 3:1 y nos va a dar un rendimiento total por esa dilución 3:1 de 220 metros cuadrados. Ahora, el sello concentrado yo lo recomiendo más para cuando se tienen que hacer trabajos de reimpermeabilización o de mantenimiento, porque podemos jugar un poquito más con el tema de las diluciones para tener más fuerza adherente. Cosas importantes que debemos de tener en cuenta. No debe existir humedad atrapada. No debe existir presagio de lluvia. Esto es muy importante, sobre todo cuando se trata de materiales que dependen de un cierto tiempo de secado, porque nos puede remulsionar o nos puede generar daños estéticos en la superficie. Una vez hecho estas consideraciones, podemos pasar a la aplicación del primer. Para las 2 anteriores, sobre todo en el tema del presagio de lluvia, nosotros hoy en día todos tenemos un celular del tipo en el cual podemos bajar apps. En esas apps, bueno, podemos consultar una del clima y esa nos va a ayudar a saber cuándo es el tiempo adecuado y cuándo no. Entonces, hacemos la imprimación, el tiempo de secado dependerá de las condiciones climáticas. Una vez hecho esto, pues vamos a hacer el resane de grietas y fisuras. Como pueden ver, puede ser con una espátula, puede ser con una brocha. Lo importante es resanar todas esas fisuras y grietas que nos pueden ocasionar problemas y también todo aquello que no pertenezca al monolito de la losa. Como pueden ver ahí son las tuberías, son las bases de los domos, las que nos pueden ocasionar problemas. En este caso, el reforzar puntos críticos se refiere también a estos elementos de más tamaño que también no pertenecen al monolito de la losa, como son los chaflanes perimetrales,
como son los diamantes o palomas, como son las bases de domos o de tinacos. Todo esto hay que reforzarlo. Se puede usar simplemente cemento plástico, o si el elemento es muy grande, ponemos primero cemento plástico en la unión y después ponemos con ayuda de bandas de tela reforzada que pueden ser de 10, 15, 20 centímetros de ancho por lo largo del elemento, ponerlo con 2 capas de impermeabilizante. Es decir, se pone una capa de impermeabilizante, se coloca la tela inmediatamente y se le pone otra capa de impermeabilizante. Con eso reforzamos el punto crítico, esperamos a que seque todo lo que hayamos hecho y entonces ahora sí comenzamos con la parte de la impermeabilización. Una vez hecho esto, entonces vamos a iniciar con el sistema tradicional. Aquí ya vimos las consideraciones que tenemos que hacer en cuanto al uso de la tela. 90 metros cuadrados tela sencilla, más de 90 metros cuadrados tela reforzada, y siempre tendremos que iniciar de la parte más baja hacia la más alta para que los traslapes nunca se encuentren en el sentido en el que fluye el agua. La primera mano siempre va en el sentido transversal al flujo del agua, me refiero a la colocación del impermeabilizante, y la segunda capa de impermeabilizante siempre irá en sentido cruzado, es decir, en el sentido en el que cae el agua. Aquí viene la parte de los rendimientos. Nosotros, bueno, aquí vemos las telas, pero en el tema de los rendimientos, siempre que trabajemos con una tela sencilla, vamos a trabajar a 19 metros cuadrados por cubeta de 19 litros, es decir, si se dan cuenta, es litro por metro cuadrado a 2 manos. Pero en el caso de la tela reforzada, siempre tendremos que considerar un rendimiento de 13 metros cuadrados por cubeta, es decir, 1.5 litros por cada metro cuadrado a 2 manos. Luego, vamos a pasar a la parte de los fibratados. En este caso, pues, si son losas menores a 90 metros cuadrados, no tenemos por qué poner tela, no debemos poner tela, no es necesario. Solo hay que reforzar los puntos críticos. Vamos a aplicar vamos a aplicar nuestra capa de impermeabilizante siguiendo el mismo procedimiento, es decir, la primera capa en el sentido transversal al flujo del agua y la segunda en sentido cruzado, es decir, en el sentido en el que fluye el agua. Tiempo de secado de la primera capa. Normalmente fluctúa alrededor de los 90 minutos, 2 horas, depende la cantidad de sol que haya en ese momento, o sea, es decir, las condiciones de temperatura. Una vez colocadas esta primer capa, ya sea en un sistema tradicional o en un sistema fibratado, y colocaremos la segunda mano, como pueden ver en la primera imagen, la persona que lo está colocando lo está haciendo en el sentido en el que fluye el agua, es decir, el agua cae hacia la parte de frente, así como estamos viendo la imagen. Y una vez que terminamos de hacer la colocación, pues podemos ver cómo queda la superficie cuando se aplica en color blanco. Es bien importante en este sentido, estos productos, siempre que estemos en época de lluvias, siempre debemos considerar una ventana de tiempo de al menos 4 horas a partir de que terminamos de colocar a que nos pueda llover, para que no nos caiga agua, porque si esto sucede, dependiendo del momento en el que caiga, puede haber fenómenos de remulsificación o puede haber simplemente daños estéticos. Me dice, ¿qué pasa si aplico tela sencilla en áreas menores a 90 metros? No, precisamente la tela sencilla, Juan, es para áreas menores a 90 metros cuadrados. Después de 90 metros cuadrados, siempre se debe de poner tela reforzada. Y la situación es debido a los movimientos térmico-estructurales que estas superficies, entre más grandes sean, más movimiento hay. Y por eso requerimos un refuerzo más resistente. La tela sencilla es una tela que es laminada. En cambio la tela reforzada es una tela de poliéster entretejida. Entonces, por tanto, ese entretejido le da más resistencia. Pero si te refieres a hasta 90 metros cuadrados, no hay ningún problema. Entonces, con esto, aquí terminamos la parte del concreto. Vamos a ver rápidamente la aplicación sobre metal. ¿Y por qué hemos elegido el metal? Porque es una de las superficies sobre las que hay muchas áreas donde trabajar, pero muchas de las veces no lo hacemos de forma correcta. Entonces, probablemente porque no tengamos la costumbre, porque normalmente la lámina no se impermeabiliza, sino más bien se recubre para protegerla de ciertos factores. Entonces, primero,
A una superficie de metal se le tiene que lavar. Y cuando hablamos de la limpieza, no basta nada más con barrer, sino hay que lavar con agua a presión. Este es un punto riguroso, este es de cajón. Forzosamente requerimos hacer un lavado con agua a presión para retirar esta suciedad que nos puede evitar una correcta adherencia. Me dice, estoy en Yucatán, otra pregunta de Juan, me dice, estoy en Yucatán, entonces hay mucho cambio térmico. Uno de los proveedores me dice que no la aplique porque ya es fibratado. Ok, es que cuando tenemos productos fibratados, los productos fibratados te permiten que hasta losas de 90 metros cuadrados, los puedes aplicar este producto sin la necesidad de una tela en la totalidad de la superficie. Solo tienes que reforzar los puntos críticos. Cuando esta superficie sea mayor a 90 metros cuadrados, aún estés usando un material fibratado, siempre vas a requerir una tela de refuerzo. Y esa tela de refuerzo ahora tendrá que ser forzosamente reforzada. No puedes ya utilizar en losas superiores a 90 metros cuadrados telas sencillas. Probablemente por eso es la explicación que te pide o que te da tu cliente, que por ser fibratado. Eso es simplemente la explicación. Entonces, losas menores a 90 metros cuadrados con material fibratado es factible, no hay problema, solo se refuerzan puntos críticos. Todo arriba de 90 metros cuadrados requerimos tela en la totalidad de la superficie. Entonces, volviendo al tema del techo de metal, entonces pasamos del punto de la limpieza. Ahora vamos al punto de la revisión de las condiciones del techo y sobre todo si está oxidado. Si está oxidado, hay que hacer los trabajos necesarios para eliminar este óxido. Y finalmente, la parte importante o medular de un techo metálico. Este techo metálico debe ser reforzado en todo lo que tenga que ver con los traslapes y en la tornillería. Entonces, bueno, aquí podemos ver cómo se está haciendo el trabajo de la limpieza. Aquí ustedes, ahorita este es un micro video, es un mini video. Aquí van a poder ver cómo es el cambio entre una losa que teóricamente estaba barrida contra un hidrolavado. Pueden ver cómo perfectamente desprende la suciedad. Entonces, con esto, nosotros retiramos toda la suciedad, solo permitimos que seque la superficie. En un techo metálico esto sucede muy rápido, sobre todo si hay condiciones ambientales óptimas de sol. Esto seca sumamente rápido y podemos empezar a hacer la colocación. Después, tenemos la parte del tema del óxido. Nosotros el óxido lo debemos de tratar. ¿Cómo lo vamos a tratar? Puede ser por medios manuales o por medios mecánicos, solo que ojo con los medios mecánicos, porque si no tenemos la experiencia en utilizar este tipo de elementos abrasivos, podemos perforar la lámina, entonces hay que tener mucho cuidado. Aquí también hay que evaluar. Cuando estamos refiriéndonos al óxido, hay que verificar que este óxido no haya ya perforado la lámina. Si ya lo hizo de esa manera, entonces la recomendación es cambiar la pieza, porque no hay de otra manera, no hay forma. Podemos poner parches, pero esos parches a los cuantos meses van a empezar a fallar. Entonces, lo efectivo es cambiar esa pieza que ya está dañada. Una vez que hicimos esto, es necesario poner un inhibidor de óxido. Los inhibidores de óxido, su función es cambiar el óxido, es decir, recubrirlo para que no vuelva a tener interacción con el medio ambiente y no se vuelva a formar. Por verlo de una manera muy simple, es como cuando nosotros nos cortamos y nos llegamos a poner mertiolate. El mertiolate provoca la cicatrización de la herida. Es exactamente lo mismo un inhibidor de óxido para las áreas donde tenemos óxido. Entonces, lo que estamos haciendo es ayudarle a formar una cicatriz, un elemento que lo ayuda a proteger. Si no lo hacemos de esta manera, nos vamos a encontrar con el problema de que el óxido al contacto con el impermeabilizante debido a su pH va a empezar a formar rápidamente otra vez el óxido. Entonces, si se puso un producto en color blanco, a las 48 horas vamos a empezar a ver manchas rojas en muchos puntos, ¿no? Entonces, es bien importante hacer esto.
limpieza metal blanco, retirar el polvo del óxido y posteriormente colocar un inhibidor. Una vez hecho esto, entonces ahora vamos a colocar el primer. Vamos a colocar este primer a toda la superficie. Con esto vamos a promover la adherencia entre un elemento como es el metal con el impermeabilizante. Vamos a lograr un mejor anclaje. Después de esto, vamos a hacer el refuerzo de los puntos críticos de toda la lámina. ¿Y cuáles son estos refuerzos? ¿Cuál es la parte que nos puede generar una filtración en una lámina? Son los traslapes y la tornillería. Por eso es que es a los que les debemos de poner énfasis. Una lámina, a menos de que esté rota, no filtra. Entonces, por tanto, solo tenemos que reforzar esto. La tornillería hay que revisarla correctamente, que los empaques estén en buenas condiciones, que el tornillo no esté flojo, que el agujero del tornillo no esté abocardado. Entonces, por tanto, si es así, tendríamos que hacer los cambios necesarios y después hacer el refuerzo. ¿Cómo hacemos estos refuerzos? En los traslapes, tanto transversales como longitudinales, pondremos bandas de tela de 10 a 15 centímetros de ancho bajo el procedimiento explicado anteriormente, que es colocar una capa de impermeabilizante, pegar la tela inmediatamente y después poner otra capa de impermeabilizante. Esto es para los traslapes. En el caso de la tornillería, vamos a recurrir al cemento plástico y el cemento plástico lo vamos a poner procurando cubrir toda la cabeza del tornillo, y si se dan cuenta hacemos ahí unos pequeños rectángulos para extender un poquito más el área de cobertura y entonces así tener una protección un poquito más alta. Una vez hecho esto, dejamos secar y entonces ahora ya vamos a iniciar con el proceso de impermeabilización. Aquí, ojo, aquí les pongo una imagen que quiere decir corte. Si se dan cuenta, este movimiento de corte, aquí se ven dos elementos y que el movimiento, uno va hacia arriba y el otro hacia abajo. Si ustedes este elemento lo ponen de manera horizontal, se darán cuenta que es como si tuvieran una lámina traslapada. En algunos de los casos, va a ser necesario que nosotros inyectemos cemento plástico entre los traslapes de la lámina. Esto para garantizar una correcta unión adicional al refuerzo. Entonces, precisamente es para contener estos movimientos que pueden ser tan grandes, ¿no? Es otra recomendación que nosotros les podemos hacer dentro de un sistema de impermeabilización de lámina metálica. Y finalmente, la aplicación de toda la superficie. En la primera imagen, ustedes se podrán ver cómo está solo colocada la primera mano. Y en la segunda imagen podrán ver cómo ya está terminado toda la superficie a sus dos manos y está lista para ser entregada al cliente. Visto esto, simplemente vamos a ver un video rápido para hacerles un poquito más gráfico el tema de la instalación en concreto. Esta es una instalación real de una casa de interés social. Pueden ver ahí dónde está ubicada. Desde cómo se va a colocar el primer a toda la superficie, cómo se hace el resane, grietas y fisuras, refuerzos de puntos críticos y la colocación de una tela reforzada por ser una tela sencilla por ser una superficie menor a 90 metros cuadrados. Siempre vamos a trabajar cuando se tenga una tela en espacios de 2 a 3 metros cuadrados, no más, para poder colocar el material y que no se nos seque antes de que podamos poner la tela. Ahora, si se dan cuenta, con la primer capa de impermeabilizante, nosotros estamos adhiriendo correctamente la tela, ¿sí? No es necesario ponerle más material, simplemente que nosotros pongamos la cantidad adecuada en la primera capa para que ésta se embeba completamente en la superficie y tenga una correcta adherencia. Si nosotros dejamos esto a que la segunda mano llegue y luego pensamos, pues con la segunda mano vamos a lograr que se pegue, podemos cometer un error, porque una vez que ya haya curado la primera capa, va a ser imposible que la segunda de impermeabilizante penetre a través de la tela y nos ayude a hacer una correcta adherencia. Por eso es que aquí todo depende de la primera capa. Los traslapes, si se dan cuenta, ese traslape tanto longitudinal como si llegara a existir un traslape transversal, deberá ser mínimo de 10 centímetros, ¿sí? Ahí pueden ver cómo se nota perfectamente el traslape que ha sido colocado.
cómo cómo se está extendiendo más el material en toda esta sección de la superficie para después recorrer la tela. Aquí ya pueden ver el techo terminado en su primer capa. Y aquí podemos ver cómo se va a empezar a hacer la colocación de la segunda capa en el sentido en el que fluye el agua, y si se dan cuenta, pues es en el sentido cruzado a la losa, ¿no? Entonces, así logramos garantizar que las capas sean perfectamente colocadas y que el impermeabilizante pueda tener un desempeño adecuado. Entonces, visto este video, estamos llegando al final de esta charla. Vamos a ver esta tabla que es sumamente importante. En esta tablita ustedes pueden ver básicamente lo que nuestras fichas técnicas y la información litografía de nuestros envases indica. Los impermeabilizantes del tipo acrílico, dependiendo el tamaño de superficie, es decir, si son hasta 90 metros cuadrados, se puede colocar una tela sencilla y su rendimiento será de 19 metros cuadrados a 2 manos. En el caso de losas superiores a 90 metros cuadrados es necesaria una tela reforzada y su rendimiento es a 13 metros cuadrados a 2 manos. Ahora, con los materiales fibratados, y creo que esto complementa un poquito la pregunta de Juan, cuando son losas inferiores a 90 metros cuadrados, los refuerzos, solo se hacen refuerzos en puntos críticos y el rendimiento siempre será 16 metros cuadrados por cubeta a 2 manos. En el caso de losas superiores a 90, se tendrá que utilizar una tela reforzada y el rendimiento baja a 13 metros cuadrados. Y en el caso de los acrílicos celulares es idéntico a los fibratados, es exactamente el mismo rendimiento. Esta tabla es, ahora sí que el concentrado, es el resumen de la información que viene en las fichas técnicas y en los envases con respecto a rendimientos. Esto es bien importante conservarlo. Si nosotros no lo respetamos de esta manera, nos vamos a encontrar con que, como les decía al principio, los impermeabilizantes acrílicos trabajan en función a un espesor de película. Y si nosotros rebajamos ese espesor de película, si nosotros lo hacemos más delgado, vamos a tener problemas de desempeño. Por eso en muchas de las situaciones nos llegamos a encontrar que impermeabilizantes que decían que pues, se garantizaban por 5 años, pues a lo mejor pasan 3 y ya están teniendo algún problema. Mucho tiene que ver con esto, hay que hacer mucho énfasis en esto. Para Thermotec y para los productos de Thermotec, estos son los desempeños estos son los rendimientos que debemos considerar. En el mercado puede haber otros productos y que se manejen con otros rendimientos. Eso es propio de cada una de las marcas y de la tecnología que ellos usen. Pero yo como un tip sí les puedo decir, la norma mexicana que habla acerca de la calidad de impermeabilizantes es muy explícita en ese sentido. Dice que el espesor de película mínimo son 20 milésimas, que es precisamente el cálculo de estos rendimientos, de los rendimientos que ustedes ven en pantalla. Aquellos colegas, aquellos compañeros de otras marcas que dicen que sus productos pueden rendir mucho más, pues yo me enfocaría mejor a ver si es cierto que dan el espesor de película. Si no, pues nos podemos encontrar con ciertos problemas. Entonces, ya para finalizar, tenemos en resumen que siempre vamos a necesitar una pendiente adecuada. Siempre debemos de tener pendientes. Anteriormente mencionábamos que mínimo debe ser un 2%. En muchas de las obras nos llegamos a encontrar que si bien nos va es del 1%, pero al menos hay una pendiente y esa pendiente es sumamente necesaria para que más bien el agua fluya correctamente. Siempre debemos de pedir que sea lo mínimo recomendado en obra. Eso sería lo ideal. En la norma constructiva. El uso del primario siempre nos va a garantizar una adherencia. Recuerden que el primer, para lo único que funciona es para provocar un puente adherente entre la superficie, entre el sustrato y el impermeabilizante. De otra manera, no vamos a tener una correcta adherencia. Después, cuando se aplica un impermeabilizante acrílico, no debe haber presagio de lluvias. La lluvia es uno de los
peores enemigos del impermeabilizante cuando este no ha secado correctamente. Nos podemos encontrar que la puede remulsificar o que nos puede llegar a dar problemas estéticos o de daños físicos en la película. Los sistemas acrílicos no deben diluirse, ya vienen listos para usarse, a excepción del primario tapa azul Thermotec, que es el único que podemos diluir hasta 3:1, todos los demás ya vienen listos para usarse. El impermeabilizante acrílico Thermotec no requiere agua, solo es necesario mezclarlo y comenzar con la instalación. Me preguntan, ¿podría regresar la imagen anterior? Sí, ahorita con mucho gusto. ¿Se debe eliminar totalmente el impermeabilizante anterior o solo el que se arranque la espátula o cepillo de alambre? Bueno, esa pregunta es bien importante. Siempre debemos de retirar todo lo que nos pueda provocar una mala adherencia. Es decir, si nosotros empezamos a levantar el impermeabilizante y si literalmente se va como lienzos, pues lo retiramos todo. Aquellas partes que estén muy bien adheridas, nos vamos a encontrar con el problema de que si queremos retirarlo, podemos hacer un daño mayor a la losa, y más si estas losas ya son viejas. Entonces, por tanto, lo que esté muy bien adherido no requerimos quitarlo. Simplemente lo que se esté desprendiendo, pero sí hay que verificarlo. Voy a regresar a la lámina anterior solo para que Daniel pueda hacer su toma de pantalla. Insisto, esta información yo aquí nada más la desmenuzo, pero esta información viene contenida en las fichas técnicas y en los envases. Bueno, entonces, una vez, me falta esta, siempre es bien importante respetar los rendimientos. Por favor, si nosotros no respetamos los rendimientos, nos vamos a encontrar con problemas precisamente de una disminución de una disminución en el espesor de la película, y eso nos va a ocasionar problemas a la larga. Obviamente recuerden que siempre los reclamos y siempre todo este tipo de situaciones, tanto para los instaladores como para nosotros fabricantes, pues tendrá que ver con el producto ya terminado, ¿no? O sea, ya aplicado. Y pues bueno, nosotros tendremos que hacer la investigación de ver cómo se colocó y en qué condiciones. Si nosotros, pues no, o sea, ahora sí que queremos omitir todo este tipo de situaciones, lo mejor es respetar los rendimientos. Con esto llegamos al final de esta charla, de esta plática. No sé si tengan alguna otra duda, alguna consulta, algo que no haya quedado completamente claro, con mucho gusto. Si no hay preguntas, si no hay dudas adicionales a las que ya se fueron comentando, les agradezco su tiempo. Muchas gracias por dedicarnos esta hora y media de su tiempo para escuchar esta plática. Esperemos que sea pues bastante práctica para las labores o para la toma de decisión que ustedes tengan que hacer. Solo me queda pues decirles gracias. Por favor, cuídense porque la situación todavía no se aclara, todavía la luz al final del túnel no se encuentra, y pues nos estaremos escuchando en alguna otra oportunidad. De verdad, muchas gracias.